que se relacionan al quehacer económico, fundamentalmente. Hay un tema que por allí preocupa y es el tema que se relaciona con los planes especiales para las pymes. Le vamos a decir al contador que, bueno, es el tema que queríamos abordar, por eso lo invitamos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. El desarrollo de la pequeña y mediana empresa en un país como la Argentina juega un papel preponderante, ¿no? Todo lo que surja a partir del gobierno para fomentar este desarrollo es importante y creo que es obligación, ¿no?, de quienes conducen los destinos del país, ¿no? Claro, la forma de generar empleo, o sea, casi el 80% del empleo en Argentina se produce por pequeñas y medianas empresas. Así que es muy bueno, digamos, de parte del gobierno generar condiciones de mejoramiento en el sistema crediticio y también algunas otras ventajas como para tener caja de corto plazo. Ajá. Y poder generar mayor movimiento en su negocio, ¿no? O sea, reactivar la economía, una palabra, ¿no? En este sentido, contador, bueno, se habla mucho de la inflación, se habla de la disparada de precios, es una realidad prácticamente indeseable. ¿Todo esto no dificulta o perjudica, digamos, el desarrollo, el crecimiento y, digamos, lo relacionado al despegue de la pequeña y mediana empresa? Obviamente la inflación es uno de los grandes flagelos que tiene la economía. Lo primero que está haciendo el gobierno con todas las medidas que se están tomando hasta ahora, en este corto periodo de tiempo, 5 meses más o menos, han ido en ese sentido, digamos, ¿no? Y por eso hoy sigue estando la preocupación del gobierno para bajar la inflación y generar condiciones de crecimiento y generación de nuevo empleo. Todavía está con tasas de interés muy altas, digamos, que se nota, digamos, que hay un poco de temor en cuanto a la inflación y también al dólar. Entonces, yo creo que en la medida que se vayan terminando estos primeros meses de ajuste de los precios relativos, tanto de los servicios públicos como lo hemos estado sufriendo todos, ya a partir del segundo semestre va a haber una generación distinta de actividad, con mucho más confianza, con ingresos de capitales del exterior, con inversiones genuinas y va a bajar bastante la inflación en el segundo semestre del año. Veo que, bueno, en la medida en que esto se manifiesta, comenzamos a introducirnos en una etapa como de recesión. La gente no gasta, no se activa la economía a través de la venta, se vive una situación, digamos, bastante restringida y un poco esto apunta hacia un reacomodamiento del tema de los precios. Y en este sentido se están dando, o por lo menos estamos viendo en algunas cadenas de supermercados y demás, reacomodamiento. Hay supermercados que han bajado hasta un 20%, llamando al público a que recorran sus diferentes locales porque la recesión que hay en materia de venta es importante. Esto es parte de la sintomatología de estos meses hasta, digamos, bueno, el momento en que comienza a resurgir la economía y la producción. Mira, en una época de inflación alta, ¿qué es lo que hace cada persona que recibe un dinero, digamos, ya sea por sueldo o gana algo especial? Va y lo gasta porque teme de que mañana el dinero le valga menos. Claro. Entonces sale automáticamente a gastar. Entonces eso genera un boom de consumo como tuvimos en el último tiempo, que es totalmente ficticio. O sea, hay mucho dinero en el mercado, pero la gente no le tiene confianza al dinero. Entonces lo gasta, lo consume porque mañana sale más caro. Sí. Cuando la gente empieza a tener un poquito de restricción de dinero, empieza a comprar menos, y eso está bueno, que compre solamente lo necesario. Al comprar solamente lo necesario, lo que hace, digamos, que las empresas tienen que salir a incentivar de otra manera las ventas, digamos, para volver a tener alguna capacidad de venta. Entonces, está bueno eso porque los precios tienden a disminuir en ese sentido. Hoy teníamos unos titulares, por ejemplo, los cigarrillos, se dio, tras los aumentos sufridos, se dio, digamos, una abstención del tema del consumo y obviamente ahora bajó un porcentaje importante el precio de los cigarrillos. Lo mismo está pasando, decía, con algunos productos de la canasta familiar en los supermercados. Pero más allá de esto hay una política contradictoria y creo que la mayoría de la gente por allí se lo plantea. Hablamos de
de no propiciar la inflación y sin embargo, por ejemplo, sube el combustible, que es lo que detona aumentos en todos los órdenes, en todo el proceso. ¿Cómo hay que, bueno, cuál es la lectura que hay que hacer de esto? El aumento de combustible es parte de corregir las distorsiones que había en los precios relativos. Ajá. O sea que así como subió la luz, subió el gas, sube el combustible, que yo tengo entendido por lo que he estado investigando, digamos, que ya ha sido el último momento del año como para lograr cierta estabilidad. Todo esto que se ha producido hasta ahora es todo un acomodamiento de los precios a la situación actual, digamos. O sea que si bien, como vos decís, digamos, el aumento del combustible repercute en toda la cadena porque hay mucho tema de costo de transporte. Sí, ahora, se está trabajando en ese área también. Vos fíjate que están tratando de reactivar los trenes de transporte. Cuando se llegue a reactivar bien el ferrocarril en lugares donde realmente ha estado abandonado por muchos años, eso va a generar una baja en el transporte de los productos básicos, porque obviamente se transporta mucha mayor cantidad con mínimo costo. Contador, en este sentido le doy la razón. Usted sabe que, vamos a un ejemplo práctico, el combustible ha hecho que aumenten los pasajes de colectivo, por ejemplo, ¿no? Y la gente se está volcando a otros medios para poder trasladarse hacia el centro de la ciudad. Estoy hablando aquí en la localidad de Paraná y localidades adyacentes. En el caso de Colonia Avellaneda, por ejemplo, nos están diciendo que son entre 600 y 1000 personas las que están tomando tren de Colonia Avellaneda a Paraná. Sale $1 el pasaje y esto ha generado una demanda mucho mayor. Obviamente, bueno, la necesidad impulsa a la gente a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Claro. Ahora que no, o sea, $1 es muy barato también, digamos, para el servicio, digamos, en comparación, ¿no? con cualquier con el movimiento, ¿no? Así que, pero está bien, digamos, tenemos que ir buscándole la forma, digamos, como para pasar este tiempo de ajuste en todos los bolsillos, ¿no? Y depende del bolsillo de cada uno, tiene que ir buscando la forma de... Yo lo que aconsejo en los días de hoy es que hay que comprar lo estrictamente necesario. Sí. E ir guardando. Un país crece con inversión, pero también con ahorro. O sea que las personas deben tener en la posibilidad de generarse ahorro para los momentos de vaca flaca, digamos, ¿no? Claro. Entonces, cuando vos tenés un país con mucha inflación, eso no puede suceder porque vos lo que guardás no hay forma después de recuperarlo. Pero en un país estable, lo ideal es ahorrar, ¿no? Entonces, tenés posibilidades de salir airoso en cualquier posibilidad de crisis. Perfecto. Contador, ¿sí? Araceli. ¿Se tenía fe, o se tiene por ahí mucha esperanza para el segundo semestre del año, donde va a repuntar? Me pregunto por la situación que se está viviendo del campo, que bueno, sabemos que es el engranaje del país. ¿Se irá a dar esta situación? ¿Qué especulaciones se pueden hacer en este sentido? Mira, en el tema del campo es un caso muy importante en la zona nuestra, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe. En otros lugares no ha afectado tanto y a nivel global de la producción del país ha bajado bastante, pero no lo preocupante como para generar una situación en todo el país. Lo que sí se está viendo, que eso sí es importante, es el aumento de los precios internacionales de la soja, por ejemplo, a raíz de esta condición climática, ¿no? Al haber menos oferta va a subir de precio. Entonces el país prácticamente va a salir bastante compensado con la baja de la producción, pero con la suba de precios. Volviendo a lo local estrictamente, y sí, si el campo tiene problemas, vamos a tener muchos problemas en la economía de todos los días en los pueblitos más chicos, digamos, ¿no? Del interior de la provincia. Eso es una realidad, pero bueno, eso escapa a cualquier gobierno, ¿no? Es una situación que debe atender puntualmente a ese sector, que creo que el gobierno está ocupado en eso, de darles beneficios crediticios y algún tipo de incentivo como para que vuelvan a sembrar el año que viene, ¿no? Suponemos que el año que viene no vamos a tener este tipo de situación. Contador, me voy a permitir presentarle al conductor del programa, Horacio Mogli. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No, vi luz y entré. ¿Qué tal? Sí, pasé por acá día viernes, pensé en tomarme un ratito de descanso, pero venían guitarristas, viene Oscar, viene Manuel. Bueno, estaban de fiesta, mientras bueno. Ok, siga de fiesta entonces. No se vaya, no se vaya. Bueno, ¿cómo se va a ir? Ya está. Yo, perdón, desde mi ignorancia, lo que veo es que son dos visiones económicas diametralmente opuestas. Si lo tengo que poner en un eje cartesiano, ¿no? Desde mi ignorancia considero que
La economía siempre es fluctuante, va, viene, y encuentra siempre su cauce. En la época de Cristina se entendía que el beneficio económico con la reactivación del consumo interno a través de lo que es el consumo, ¿no es cierto?, y los productos. Se inyectaba entonces dinero en ese marco, pero ¿qué pasa? Esto generaba inflación si cada vez ponía más plata el Estado y aceitaba el tema en la maquinita. Por el otro lado están los actuales que dicen, sin descuidar el mercado interno, no es por emisión o el consumo, sino por inversión, porque si no de lo otro va licuando la capacidad de consumo. Pero empieza ese péndulo a transitar esas dos líneas de la economía. Es como que esto para algunos economistas del diablo, para el otro era lo santo, pero en realidad hemos ido de un péndulo en el transcurrir histórico de la Argentina, de un lado hacia el otro. A ver, este sistema económico puede llegar a ser, más allá de las políticas implementadas en la época de Menem, una cuestión más ortodoxa, si se conoce, considerado como recetas ortodoxas de la economía, y la otra un poco más heterodoxa, que en distintos contextos fueron y sirvieron mucho en realidad, porque para salir de una crisis con la política de una economía ortodoxa y la implementación de políticas de ajuste, tuvo que recurrirse hacia el otro eje como para tratar de aliviar el tema del pueblo. Ahora, se llegó al extremo en el cual se emitió tanta moneda que ahora la asfixia aparece por la mega inflación desatada, por no haberse controlado, y se pasa a esta otra receta nuevamente. Digo, en ese péndulo de idas y vueltas, el que siempre se castiga es el asalariado. Es el que no puede trasladar a los precios en tiempo y forma. Por ahí uno traslada precios, las pymes se pueden ir salvando hasta ahí, pero el que es asalariado no tiene esa capacidad, en este caso de ahorro que mencionabas con Sergio. ¿Se pueden llegar a encontrar en un punto común? ¿Puede haber un equilibrio en donde no se vaya al extremo de una política heterodoxa o una ortodoxa? Esa es mi duda. Mirá, si vos te pones a pensar, los dos sistemas fracasaron. Por eso digo. Tanto el de Menem como el de los Kirchner. Sí. Los dos sistemas fracasaron. Uno fue economía de mercado y otro fue etatismo. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles fueron el problema común de los dos? El gasto excesivo del Estado. En los dos casos, lo que hacía Menem era tomar deuda externa para seguir pagando gastos corrientes. Deuda del Estado o gasto del Estado mayor a la recaudación. Vos en tu casa, si todos los meses gastás 1.000 pesos más de lo que ganás, llega un momento que dicen, bueno, se te acabó todo y te cae a pedazos. Eso pasa con un gobierno donde siempre gasta más de lo que recibe. Eso lo hizo Menem. ¿Con qué lo financió? Con deuda externa. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Gastó más de lo que, por lo menos en el segundo periodo. En el primer periodo, Kirchner tuvo 5 o 6% del Producto Bruto de ahorro. La caja equilibrada. Claro, eso inclusive lo decía. Si logramos tener caja, no vamos a tener problema económico. Se pasó al otro sistema, al emitir descontroladamente para seguir bancando un gasto del Estado que estaba desmadrado. ¿Qué llega a eso? La inflación. Por mucha emisión de moneda. O sea, una lo hizo por deuda, mucha deuda, y el otro lo hizo por inflación, emitiendo monedas sin respaldo, que eso crea inflación. O sea, lo que hablábamos antes, vos tenés mucho dinero en el mercado, pero no querés tener el dinero, querés gastarlo porque mañana te cuesta más. Entonces, los dos sistemas fracasaron por la misma razón. ¿Cuál es? El gasto del Estado. Si este gobierno logra ponerse en el medio, controlar como un buen administrador los gastos del Estado, que siempre sean acorde a lo que está recibiendo, ya sea por inversión o por recaudación impositiva, crecemos. El país va a crecer con total estabilidad y no lo vas a tener que pagar ni los empleados, ni las pymes, ni las empresas. Ese es el gran desafío de este gobierno, que yo le tengo mucha fe en eso. Que son muy buenos administradores, el equipo económico es muy bueno, y si logran tener un poquito de inversión genuina de afuera, controlar el gasto desmedido del Estado, pero van a lograr equilibrar la economía. Correcto, ese es el deseo de todo el mundo, que funcione bien. Ahora, pregunto, se juega con crédito a panza de hambre, ¿no? Y esos créditos se van agotando, porque hasta acá todas las determinaciones son de potenciar a las empresas grandes para lograr esa inversión, porque saben que si no hay otra salida. Ahora, tiene un tiempo perentorio. Más, muchos creen que si este gobierno, la economía rebota sí o sí hacia arriba,
en algún momento. ¿Será en el segundo semestre o será el año que viene? Muchos dicen que si este gobierno pasa este año, en todo sentido, pasa este año, con la economía inexorablemente va a tender a crecer. Esto es así. Y va a empezar a mejorar, propios y ajenos, me refiero. Y ya pensando en fines electorales, es un gobierno que se queda por 8 años. Esta es el análisis que muchos hacen. Ahora, el tema es cómo se llega a ese momento. Y en ese marco hubo ciertos anuncios, y ya lo vamos liberando. Para las pymes, se anunciaron algunas medidas que tienen que ver con que uno empieza a liquidar a 90 días el IVA. Eso era una de las, elevar ciertos montos como para pagar menos ganancias. ¿Me puede comentar, para aquel pequeño y mediano productor que está mirando, en qué le sirven las medidas que emitió el secretario Cabrera? Bueno, a grandes rasgos, digamos, no hay nada todavía concreto porque eso tiene que pasar por el Congreso, pero los anuncios son estos, digamos. Van a permitir, digamos, que la liquidación de IVA se haga cada 90 días. Eso va a generar un flujo de caja en la propia empresa, porque no lo vas a poner en el Estado cada 30 días, sino cada 90 días, que va a influir en el funcionamiento del sistema, porque va a haber mayor dinero para la empresa. Si lo gastás, después tenés que pagarlo. 90 días te viene todo el choclo junto. Está bien. El corrimiento de los 3 meses es el incentivo. Después se va a volver a hacer la cadena. ¿Se entiende? Ahora, y la otra medida importante es todo lo que inviertas para crecer la producción, vas a tener una reducción de impuestos a las ganancias, tomado creo que el 8 o el 10% de lo que se va a invertir. Eso también es bueno, porque son pequeños incentivos que terminan siendo grandes después para que las empresas vuelvan a invertir y a generar más puestos de trabajo. Esa es la idea, ¿no? Generar más puestos de trabajo genuinos, esa es la idea. ¿No? ¿Usted por qué considera que las pymes son un poquito las más olvidadas? Tanto que se habla y se llena siempre la boca a cualquier gobierno que el 70% de la economía argentina trabaja a través de las pymes, pero a su vez son las más castigadas, que no acceden a crédito porque no tienen que tener tantos requisitos, se les piden todos los requisitos para tomar un préstamo, etcétera, etcétera. Porque así como es real este dato, las pymes son exclusivamente servicios. No. Entonces uno no mira con buenos ojos las pymes porque dice no es economía real, no es de producción de tierra, no es inversión genuina, sino que brindan servicios. ¿Y pueden pasar a un segundo plano? No. ¿Podemos? Las pymes no son solamente de servicio, hay pymes de servicio, pero hay pymes de producción. O sea que lo importante, nosotros acá, lo hablamos antes que vos llegaste, el 80% mínimamente el 80% del trabajo genuino lo generan las pymes. Sí. Las pymes tienen mayor dificultad para moverse con los empleados, digamos, o sea, para despedir empleados, para tomar empleados. Las empresas grandes, una fábrica grande de auto y demás, no tienen problema si tienen que despedir por más que haya doble indemnización o demás, digamos. Las pymes sí tienen el problema, porque no es tan fácil, digamos, generar despidos, que inclusive no lo quieren hacer. No, porque son los que más retienen tiempo, claro. Hasta más allá de la posibilidad de las proyecciones económicas, las pymes siempre tratan de retener el recurso humano porque es de lo que viven. Y claro, viven de eso y tienen un grupo humano más chico y se conocen más y producen juntos y hay mucha afinidad. Entonces, las pymes tratan de retener, como vos decís, la mayor. Entonces, es importante ayudar a las pymes en este contexto. Esta ley que estaba por salir, digamos, no beneficia a las pymes. Y a las empresas grandes no les interesa, porque si tienen que despedir, se sientan, negocian y despiden, ¿de acuerdo? Entonces creo que está muy bien para el lado que está orientado el gobierno. Lo que pasa es que todo junto no se puede hacer en 5 meses. Yo entiendo de que había una distorsión de la economía muy grande, que hay que tener un poquito de paciencia y todo el mundo un poquito de aguante y salir adelante. El gobierno le está pidiendo no solamente que acompañen con digamos, no despido de empleados, que acompañen toda la política económica que están llevando adelante, están pidiendo que también generen empleo. Y esta es una cuestión que por ahí yo creo que la mayoría de los empresarios no le ha caído del todo bien. El tema de la generación de empleo implica inversión fundamentalmente. Ante esta situación, digamos, ¿puede correr riesgo lo otro? O sea, el hecho de que las empresas por allí no se identifiquen con lo que el Estado le está pidiendo. Mira, yo creo que todas las empresas, el empresario en sí es un arriesgador, por decirlo de alguna manera. El empresario le gusta arriesgar, le gusta invertir y le gusta hacer su negocio.
si la cosa que viene bien, van a invertir y van a generar nuevos puestos de trabajo. Y esas condiciones las tiene que generar el gobierno. Esa confianza, digamos, ¿no? Para que el inversor diga, este dinero que tengo guardado lo voy a poner en mi empresa, ¿sí? Pero por definición son así. Es como el agropecuario, digamos. ¿Qué sabe hacer? Sabe plantar, cosechar, cuidar su cosecha, y eso es lo que hace. Tiene una crisis como la de este año, el año que viene le dan un incentivo y vuelven a hacerlo, porque es su pasión, es su gusto, y así también es el empresario. Entonces yo creo que dándole incentivos para que no sufran tanto en este contexto y no necesiten despedir empleados, creo que el Estado tiene que intervenir con estas condiciones, digamos. Perfecto. Gracias de empleo. Sí. Gracias, Oscar. No, por favor. Gracias por este paseo itinerante de la realidad que estamos atravesando, que nos preocupa a todos y es tema de cada 3 minutos. Hablas con una persona, ¿cómo estás para el Mona? ¿Vos cómo estás para el vos? Me duele acá. O no llego acá. Me falta llegar a fin de mes. Habla con el empleado, están todos ajustados. Estamos viviendo tiempos de ajustes complejos, que, bueno, de una economía que también mucha gente no se quejó, ¿no? Gracias por haber venido.